la bienvenida a todos los hermanos y hermanas. Amén, amados. Amén, gloria a Dios. Saluda a la iglesia con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Jesús. Con el gozo que Él produce en nuestros corazones, amén. Que siempre ese gozo nos fortalezca, como dice su palabra, ¿no es cierto? Que en su presencia hay plenitud y hay gozo, hermano. Amén. Así que ahí está nuestra fortaleza, ¿no es cierto? Le doy gracias al Señor por este día, que podamos nosotros estar una vez más reunidos para compartir su palabra, siempre para exaltar su grandeza, ¿no? Que su nombre en medio de nosotros sea lo más precioso. Amén, porque así como dice el apóstol Pedro, dice, para los que le amamos, Él es precioso, dice, ¿no es cierto? Así que eso es el Señor para nosotros, Él es precioso, hermano. Le doy gracias al Señor, amén. Estaba meditando un poquito para ir avanzando, ¿no? En esto que el Señor me estaba ministrando en estos días, de acuerdo a la palabra, ¿no? Y sabemos que uno no tiene el anhelo de enseñar, sino de compartir lo que uno va recibiendo de parte del Señor, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, nosotros nos vamos compartiendo del alimento que vamos comiendo, ¿no es cierto? Y en la medida que lo vamos disfrutando, vamos convidándole, por decir de alguna manera, a nuestros hermanos, ¿no? Y el otro día veníamos hablando acerca de la comunión y veíamos realmente ahí como Juan, ¿no es cierto?, como los apóstoles impartían esta comunión a todo el pueblo, a todos los hermanos, ¿no es cierto? Y había una base, un sustento, ¿no? Una premisa básica. Dice que ellos perseveraban, ¿no? Perseveraban en la enseñanza, dice, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, dice, ¿no? Y vemos nosotros que la comunión no era algo que estaba deliberadamente en la mente de cada uno, que cada uno de nosotros puede llegar a imaginarse de qué manera nosotros tenemos que reunirnos, de qué manera tenemos que interactuar entre nosotros, por decirlo de alguna forma, de qué manera nosotros nos compartimos el Señor, para ser más explícito todavía, ¿no? Que eso ya estaba regulado, ya el Espíritu Santo ya lo reguló para todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo veía eso, ¿no es cierto?, como decíamos el otro día, de que la palabra nos mostraba, ¿no? El Señor mismo decía, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, decía, ¿no? Y ahí veíamos, ¿no?, que había el formato, la forma, cómo teníamos que nosotros tener comunión, como ellos, así tal cual, como el Padre y el Hijo, así esa tiene que ser nuestra comunión, eso es lo que ellos recibieron del Señor y que impartieron a toda la iglesia, y que llegó hasta hoy, hermano, mire qué hermoso, ¿no?, que esto haya llegado hasta hoy, pero vamos a avanzar un poquito más, ¿no es cierto?, porque dice así, dice en el versículo de Primera de Juan, porque después vimos de que Primera de Juan 1:3 decía, ¿no?, lo que hemos visto y oído, ¿no? Y ellos hablaban así en plural, ¿no? Juan no dijo lo que yo vi, lo que hemos, dice, porque todos, en un mismo espíritu, nosotros compartimos las mismas cosas, amén. El Señor se da a conocer a todo el cuerpo, ¿no? Y dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y yo veía esto hermoso, ¿no es cierto?, de esa comunión, amén, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y qué lindo que nosotros podamos en este tiempo también, ¿no?, participar de esa comunión que fue la que nos fue impartida a nosotros, ¿no es cierto?, y ver cómo ellos se manejaban, ¿no?, porque vemos que el Padre no buscaba nada para sí mismo, y el Hijo tampoco buscaba algo para sí mismo, y eso mismo fue lo que ellos nos dieron para compartir, ¿no es cierto?, para que cada uno de nosotros tenga eso presente, que cada uno de nosotros no busca lo propio, ¿no? Ninguno de nosotros buscamos cada uno lo que nos conviene, lo que nos parece, sino que ahora nosotros vemos cómo tenemos que llevar esta comunión, ¿no es cierto?, a la manera de Dios, amén, y vemos que hay un límite, hermano, en esa comunión, y el límite ¿cuál es? Y es la doctrina de los apóstoles, amén. Nosotros tenemos comunión con todos los hermanos, pero ¿con todos los hermanos tenemos comunión? ¿O con todos los hermanos que guardan, que perseveran en la doctrina? Y eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos que en este tiempo se va a ir estableciendo, ¿no?, podemos decir, una religión común, ¿no?, que es el ecumenismo, que eso es lo que va a venir al mundo, sabemos que eso está a las puertas. Pero ahora nosotros vamos a tener comunión con todos, o vamos a tener la comunión de los apóstoles, ¿no?, la comunión esta que nos limita a tener comunión con aquellos que perseveran
en la doctrina, ¿no? Y qué bueno es eso, ¿no es cierto? Ahora yo pensaba en esto, ¿no? Pensaba en esto, qué precioso que la comunión, cómo vino hasta hoy, ¿no? Porque en este pasaje nos muestra acá el modelo, ¿no es cierto? Pero ese modelo tiene un sustento y hay un sustentador, y yo hoy le compartí esto a mi esposa, ¿no? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo venía sobre algunos, ¿no es cierto? Venía sobre Sansón, venía sobre Saúl, venía sobre David, pero hombres en particular que eran escogidos de parte de Dios para llevar a cabo un propósito. Pero ahora nosotros vemos que el Señor mismo envió su Espíritu para que Él haga habitación permanente en nosotros, hermano. Y fíjese, ¿no? Este detalle, que es una interpretación mía, ¿no? En aquel momento aquellos hombres que recibían eso, que venía el Espíritu sobre ellos llevaban adelante obras, pero siempre solos. ¿Vio? Siempre solos. Pero ahora el Espíritu Santo fue derramado a todo el cuerpo, hermano, para que esta comunión sea entre los unos y los otros, ya no uno solo. Aleluya, amén. Yo me gozaba en esto, ¿no es cierto? Porque veía la diferencia, ¿no es cierto? El Espíritu Santo haciendo habitación permanente en nosotros. Para que todos nosotros busquemos y que entendamos que tenemos que querer, hermano, las mismas cosas. Amén. Conforme a la doctrina, siempre así, amén. Así que un pasito más que el Señor me fue haciendo avanzar, ¿no? En entender esto, ¿no es cierto? Y yo lo llevaba al Antiguo Testamento, al tabernáculo, ¿vio? Y dice que en el tabernáculo había 3 lugares. Había un atrio exterior, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y se entraba por el atrio exterior, pero se llegaba al lugar santo. Y en el lugar santo dice que estaba la mesa de los panes, ¿no es cierto?, de la proposición, estaba el candelero y un poquito más allá estaba el altar del incienso. Pero qué precioso, ¿no es cierto?, porque el candelero iluminaba directamente la mesa de los panes, hermano. Y esos panes somos nosotros. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Somos nosotros, que somos alumbrados, hermano. Amén. Y si nosotros tenemos un candelero, estamos siendo iluminados. Amén. Y Pablo y el apóstol Juan nos explica esto un poquito más adelante, en 1 Juan 1:6, un poquito más, que dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Pero si andamos luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vio qué precioso? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Entonces ahora nosotros, ¿qué necesitamos, hermano? Tenemos que recibir la luz del candelero para tener comunión. Si nosotros no vamos al candelero, si el candelero no está encendido delante de nosotros, si el candelero no nos alumbra, nosotros, por más que digamos que andamos en luz, no tenemos comunión. Amén. Es como entrar a un lugar y que esté todo apagado. Si se apagaba la luz del candelero, estaba apagado, y la mesa de los panes estaba a oscuras. Amén. Y nadie iba a saber que ahí estaban los panes. Pero gloria a Dios, hermano. Amén. Porque ahora nosotros, en un sentido espiritual, venimos delante de la presencia del Señor y el candelero está encendido. Y los panes son alumbrados. Amén. Y por eso podemos decir que estamos en la luz. Y andamos en luz. Y porque andamos en luz tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Esto es lo que el Señor me dio para compartir, hermano. Amén. Que el Señor siga bendiciendo y que nos dé entendimiento. Amén. Para que nosotros podamos entender esto. Nuestra necesidad, hermano. Amén. De estar unidos. De llevar a cabo el propósito de Dios. Tener comunión. Amén. Y estar en luz. Y para eso nosotros tenemos que estar en unidad, en comunión, en la presencia del Señor y congregados en su nombre, como dice la palabra. Amén. Le doy gracias al Señor amado. Amén. Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Que el Señor bendiga también a los hermanos que no pudieron estar. Que el Señor bendiga este día que Él preparó para que podamos estar juntos, ¿no? Para seguir siendo edificados en amor, ¿no? Como dice la palabra, que podamos acercarnos a Él, ¿no? Acercarnos a su palabra. Amén, hermanos. Amén. Agradecida al Señor por todas las cosas, por todas sus bendiciones, por su cuidado, por su fidelidad. Amén. Y también quería agradecer a los hermanos, ¿no? Que ellos me han ayudado, ¿no? Para poder comprar mi medicación. Quería agradecerle a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias. Que el Señor los bendiga mucho y que les multiplique, hermanos. Que los bendiga de gran manera a cada uno de ustedes. Gracias por la evidencia, ¿no? Del amor, ¿no?
que el Señor dice que tenemos que ser así, ¿no? Ayudarnos mutuamente unos a otros, ¿no? Así que muy agradecida, hermano. Gracias, hermano. Y quería compartirles, hermano, en Romanos 4. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Romanos 4, que habla de Abraham, ¿no? Gracias, Señor. Romanos 4, y dice la palabra del Señor, dice Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Dice, ¿no?, que Dios lo llamó a Abraham el padre de la fe. Amén. Y dice que él fue justificado por las obras, que tiene que gloriarse, ¿no? Pero no para con Dios. Pero el Señor quiere que nosotros nos gloriemos en Cristo. Amén. Que nos gloriemos en la esperanza en la que habla Pablo. Amén. Porque dice que él creyó, Abraham creyó, y le fue contado por justicia. La justicia de Dios le fue imputado a la vida de él, ¿no? Por haber creído, fue justificado por la fe. Amén. Amén. Y quería compartirles ahí atrás, que está en Romanos 3, amén. Romanos 3, el 21, pero vamos a leer de más adelante, del 19, hermanos, para entender un poquito. Romanos 3, 19. Dice la palabra, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Que para Dios, ante él, todos son culpables. Amén. Y en el 21 dice, pero ahora, gloria a Dios, hermano, por esta palabra, porque dice, pero ahora, dice, amén. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que hay una esperanza, hay una puerta, ¿no?, que nos están dando ahora, ¿no? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Qué precioso, hermanos, saber que fuimos justificados por medio de la fe, ¿no? Por haber creído la obra perfecta y consumada, ¿no?, de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Amén. Así que bueno, hermanos, quería compartirle eso. Que el Señor siga bendiciendo la reunión. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor por este día precioso. Amén. Como decía la hermana, que Él preparó para que nosotros podamos estar reunidos en su presencia. Amén, como un cuerpo. Qué hermoso. Escuchaba lo que decía el hermano y dice que el candelero alumbra al pan, dice, ¿no? Y el pan somos nosotros, y me venía a la memoria ese pasaje que en Corintios dice, la comunión, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, dice, ¿no? Y dice que Dios le dio ordenanza a Aarón y a toda su descendencia, dice que las lámparas tenían que estar prendidas todo el tiempo, ¿vio? No se podían apagar nunca. Esa era la responsabilidad que Dios le había dado, ¿no? Y qué hermoso, porque ahora esa responsabilidad no está sobre un hombre, porque cuando ellos fueron llevados cautivos, las lámparas se apagaron en Jerusalén, amén. Las arpas se colgaron en los árboles, no se tocaba música, no se cantaba, no había alegría, no había gozo, porque se había colgado las lámparas habían sido robadas y las arpas habían sido colgadas. Pero hoy esa responsabilidad está sobre el Señor, amén. Él es el que alumbra, Él es la luz del mundo, dice, ¿no? Y dice que Él resplandece, ¿dónde? En nuestros corazones. Qué hermoso, ¿no? Poder saber que hoy no depende de un hombre y que somos un cuerpo, ¿no? Eso también, qué hermoso poder comprender. A veces hablamos con mi esposo y
escuchamos a algunos hermanos que han recibido tanta iluminación en cuanto a algunos temas relacionados con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la verdad que nos gozamos escuchándolos y a veces compartimos los que ellos comparten, ¿no? Con las palabras que el Señor nos da, nosotros también compartimos, pero hay veces que dicen alguna cosa tremenda que nos atrevemos que no está en la palabra, ¿no? Y entonces ahí entendemos, hablamos con mi esposo y decimos, lo que pasa es que son parte del cuerpo de Cristo. No es el apóstol de este tiempo, porque hubo un solo apóstol que fue el apóstol Pablo, ¿no? Después hay otros hermanos, tal vez hay otros apóstoles, pero no el apóstol. El apóstol fue el perito arquitecto, el que puso el fundamento, ¿no? Y ahora otro edifica encima. Entonces, los hermanos pueden errar en alguna medida, ¿no? Como decía el hermano, no en algo doctrinal, como hablando de la resurrección o de todas esas cosas, pueden los hermanos errar en algún punto, pero no nos divide eso de los hermanos. Pero ya cuando es un tema estructural, entonces sí, ¿no? Pero gracias le damos al Señor. Digo esto en relación al cuerpo, ¿no? Que somos un cuerpo y la luz alumbra sobre el cuerpo. Qué hermoso, ¿no? Somos uno. Amén. Y si pudiéramos muchos hermanos entender estas cosas, seríamos más cantidad. Amén. Pero bueno, gracias al Señor por los que estamos, por los que el Señor atrae hacia Él y bueno, que Él vaya agregando a aquellos que van siendo iluminados en este Evangelio, amén, en el único, como dice el apóstol Pablo, no es que haya otro, dice, sino que algunos tuercen, dice, para su propia perdición, dice, ¿no? Gracias le damos al Señor por haber iluminado los ojos de nuestro entendimiento y habernos hecho entender todas estas cosas maravillosas, porque tenemos paz en nuestro corazón, amén. Podemos dormir tranquilos, descansar, más allá de todas las circunstancias que vienen a la vida del creyente, ¿no? Pero hay una tranquilidad que sabemos que cuando el Señor venga nos vamos con Él, amén. Gracias le damos al Señor, hermano, por todas estas cosas. Amén, gloria a Dios. Señor bendiga a los hermanos que participaron. Y la traducción en mi Biblia de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si dijéramos que que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y allá en la Biblia tuya, ¿cómo dice? ¿En qué versículo? En Primera de Juan 1:6. En la Thompson. ¿No tenés los antiguos, amor? ¿Vas a poder leer? Puede leer otro hermano, no hay problema. Y esa es una espada muy difícil de manejar. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Amén. Y acá dice, y no hacemos la verdad. En esta versión 1099. Esa es 1960, revisada. Dice, y si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Que es más o menos igual, ¿no? Pero hay una diferencia. Y después dice, hay algo más, más si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está exactamente igual, ¿no, hermano Gustavo? Sí, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, y de todo pecado. Y hasta ahí leyó el hermano Gustavo, sí. Creo que leyó el 6. El 6, 7. El 6 y 7. Si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿no? Mentimos. Así dice el versículo, ¿no? Así.
y no practicamos. Acá dice y no hacemos la verdad. Fíjate vos, ¿no? Que un cambio pequeño que hubo ahí. Bueno, damos gracias al Señor por eso. Vamos a leer ahí en Isaías, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Amén. Donde acá vamos a ver el gran día del Señor. Hoy ya lo vimos el fin de semana pasado, creo que. Vamos a leer el capítulo 3. Dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador, y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, y consejero y el artífice excelente, y el hábil orador, y pondréles mozos por príncipes, y a muchachos serán sus señores, y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El mozo se levantará contra el viejo, y el villano contra el noble. Y cuando alguno trabare de su hermano, de familia, de su padre, y le dijere, ¿qué vestir tienes tú? ¿Qué vestir tienes? Tú serás nuestro príncipe, y sea en tu mano esta ruina. Y él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa no hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque llegaron mal para sí. Decía el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le serán pagados. Los extractores de mi pueblo son los muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen la carrera de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestra casa. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo, ¿no? Que golpear, eso majar es golpear, que golpear mi pueblo o moléis las caras de los pobres? No, hace la pregunta, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan cuellas largas, y los ojos descompuestos, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, y las rencillas y las lunetas, y los collares y los joyeles, y los brazaletes, los cofiestas y los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de dolor, los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de remuda, los mantoncillos y los velos y los alfileres, los espejos, los puñozuelos y las gasas y los tacados. Y será que en lugar de perfume aromático vendrá hediondez, y desgarraron en lugar de cinta, y cada vez en lugar
y calvez en lugar de compostura de cabello, y en el lugar de fajas, ciñamiento de saco y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a cuchillo y tu fuerza en la guerra. Tus puertas se entristecerán, ¿no? Enlutarán, y ella desamparada sentarse en tierra. Hasta ahí nomás, hermano, el capítulo 3. Y como hablamos el fin de semana pasado, nosotros queremos conocer a Dios. Y bueno, sabemos que Isaías predicó, profetizó sobre Dios mismo, ¿no? Queremos conocer el carácter de Dios. A nosotros nos han mostrado un carácter antes de conocer la gracia de un Dios severo, ¿no? Pero nosotros por medio de la gracia conocimos a un Dios de amor y de misericordia, ¿no? Entonces, acá en el Antiguo Testamento vemos que hay un Dios severo, pero la severidad de Dios tiene su base, ¿no? La base que Dios tiene para ser severo contra su pueblo, que tanto le amaba, es que su pueblo no pasó por el medio del sacrificio, ¿no? Porque nosotros ahora sabemos que está el pacto con Dios que Dios hizo con el hombre, y era un pacto de la promesa. En ese pacto Dios tomaba las dos partes, ¿no? Dios le prometió a Abraham, ¿no?, que su herencia heredaría la tierra, ¿no?, y que de su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas del mar y que la arena que estaba a la orilla del mar. Ahora, Dios hacía responsable de cumplir ese pacto. Era un pacto de la promesa, Dios prometió. Y por eso Abraham llegó a ser justo, porque él creyó a Dios, ¿no?, por haber creído. Pero Israel, después de 400 años que ellos se encuentran en Egipto, y ahí en Egipto ellos fueron cuidados por Dios por medio de sus gracias. Dios siempre los guardó, los cuidó, pero no impidió que ellos estuvieran en ese cautiverio, en esa prisión, porque él ya lo había profetizado a Abraham. Y bueno, después de 400 años, Dios le mandó al Salvador, que fue Moisés. Y Dios hizo maravilla por medio de la mano de Moisés, liberándolos a ellos de la cautividad, ¿no? Derramó su sangre, o la sangre era por el medio por el cual ellos iban a ser liberados, porque tenían que agarrar la sangre del cordero sacrificado y ponerlo en los postes de las casas y en los dinteles de las puertas de las casas, y cuando venía el ángel de la muerte no podía entrar. Entonces la sangre los salvó. Caminaron hacia la muerte y Dios detuvo la muerte y ellos pasaron en seco. Y así, una vez que cruzaron el Mar Rojo, estuvieron 30 años bajo la gracia, el pueblo de Israel. Pero no le dieron valor. No le dieron valor. Ellos querían volver a Egipto, ¿no?, porque ellos miraban la realidad en la cual ellos estaban viviendo, en un desierto, donde no había agua, no había nada para ellos, según ellos, pero Dios los mandó ahí. Entonces la fe de ellos fue desapareciendo por la realidad que ellos tenían, ¿no?, que era el desierto, que era el calor, que era mucho frío a la noche y mucho calor de día, bueno, las guerras que tuvieron que pelear en el desierto, todo eso bajo Dios tenía control de todo, porque Dios iba con la nube de día y con la antorcha de noche, ¿no?, y Dios no les hacía faltar nada. Pero bueno, entonces era tanta la rebeldía del corazón del pueblo de Israel, ¿no?, porque Moisés fue al Sinaí, Dios los condujo al monte Sinaí y no le quedó otra. Entonces, como ellos querían ganar
colaborar con Dios en ser merecedores de las bendiciones de Dios, entonces Dios le dio la ley, ¿no? Le dio los 10 mandamientos. Y bueno, y el primero que lo violó o que rompió fue Moisés, los mandamientos. Ahora, para conocer a Dios tenemos que ir al principio, no podemos conocerlo a Dios en la mitad de la narrativa bíblica, sino desde el principio, ¿no? Y tenemos que ver el corazón de Dios y los pensamientos que Dios tenía allá, ¿no? Cuando Dios trató con Abraham, cuando Dios trató con Noé, ¿no? Y bueno, y con toda esa descendencia, con Jacob, con Esaú, con Isaac. Y tenemos que ver el corazón de Dios allá, ¿no? ¿Y cuál es la intención de Dios para con nosotros también? Tenemos que ver. Se nos enseñó se nos enseñó a mirar el juicio. Se nos enseñó a mirar el castigo, a la desobediencia. Y se nos enseñó un Dios temerario, un Dios que se deleita en corregir, ¿no?, aquel que se sale del camino. Se nos enseñó que Dios era fuego consumidor. Pero nosotros vamos al principio y nosotros vemos que Dios era un Dios de amor, porque Él vive bajo la gracia, la ley no fue dada para Dios, sino fue dada para el hombre, ¿no? Y el hombre no la cumplió. Entonces nosotros vemos acá en este capítulo 3, ¿no?, por qué Dios castiga a Jerusalén. Porque Israel se metió en el medio, porque ¿qué hizo Israel? Israel dijo, todo lo que Dios nos manda, nosotros vamos a hacer. Vamos a cumplir con todo lo que Dios nos mande. Eso es ahí en el monte Sinaí. Bueno, entonces se terminó el pacto de la promesa y comenzó el pacto de la ley, ¿no? Y ahí, entonces, ellos tenían que cumplir su parte, ¿no? Porque si no, ¿para qué se hace un pacto? Si una de las partes no cumple. Entonces el otro tiene la necesidad de que cumpla el pacto, las dos partes. Entonces Dios cumplía la suya, Israel no cumplía la de él. Y entonces acá vemos, ¿no?, a un Dios que estaba dispuesto, ¿no?, a castigar, ¿no?, a Jerusalén, ¿no?, porque ellos se habían vuelto, le habían dado la espalda. Pero ¿dónde comenzó el hecho? ¿Dónde comenzó todo ¿Por qué Dios no manifestó su amor? ¿Por qué Dios no manifestó su misericordia? Si Él podía hacerlo, su esencia era esa. Pero sin embargo, cuando ellos erraban o cuando ellos desobedecían, Dios manifestaba su ira, su enojo, su disciplina. No, pero ese no es el carácter de Dios, ¿no? Hoy estamos bajo un nuevo pacto, ¿no? Sobre el pacto nuevamente que estaba Abraham al principio, porque él estaba bajo el pacto de la promesa. Nosotros también estamos bajo el pacto de la promesa como Abraham. Por eso nosotros somos hijos de Abraham, conforme a la fe. Entonces, si bien a nosotros se nos habla de un Dios severo, de un Dios que castiga la desobediencia, ¿no?, que disciplina con ira, y nosotros bajo el nuevo pacto conocemos a un Dios de amor. ¿Por qué? Porque el pacto, para hacer un pacto se necesitó un sacrificio, como en el antiguo pacto. El pacto de la ley fue así. Entonces, se sacrificó un cordero. Bueno, Jesucristo fue el cordero, ¿no? Y a través de ese sacrificio Dios manifestó su amor, pasando por alto los pecados pasados, para descargarlos sobre su propio Hijo. Si nosotros no tenemos conciencia, no tenemos revelación de lo que Dios realmente es, vamos a tomar lo que el hombre nos hable de Dios,
Por eso el conocer a Dios personalmente, ¿no? Tener un encuentro con Él personalmente, ¿no? Cuando nosotros lo conocimos a Dios, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, ¿no? Y Él nos perdonó, ¿no? Tuvo misericordia de nosotros. Él nos mostró su amor a nosotros, ¿no? Él cargó sobre su propio Hijo la culpa que nosotros teníamos. La muerte que nosotros merecíamos la recibió su Hijo. Y todo eso lo hizo por nosotros, ¿no? Y ahora dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada nos puede apartar. Entonces, lo que estamos viendo acá en Isaías, tenemos que entender que esto fue para un pueblo, ¿no? Que entró en un pacto con Dios y que lo violó. Ahora, nosotros no podemos violar el pacto de la gracia, porque nosotros no hicimos un pacto con Dios. Veo que muchas veces en muchas iglesias dice, vamos a hacer un pacto con Dios. Pero nosotros no podemos hacer un pacto con Dios, porque seguro que nos vamos a cumplir. Entonces Dios hizo un pacto con nosotros. Y las dos partes las cumple el Señor. La parte de Él y la parte de nosotros la cumple el Señor, ¿no? Entonces no podemos violar nunca el pacto. Porque nosotros lo único que somos, que recibimos del nuevo pacto son los beneficios nada más. Pero Dios no nos puede castigar a nosotros porque rompimos un pacto o violamos un mandamiento del pacto. No, porque Dios no hizo un pacto con nosotros. Realmente lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros creamos, como lo hizo con Abraham. Dios lo declaró justo a Abraham porque él creyó, ¿no? Él creyó, porque él creyó que Dios le podía dar aún hijos de las piedras, ¿no? Y él estaba dispuesto a matar a su hijo Abraham. Pero él aún matando a su hijo, él sabía que Dios iba a cumplir con lo que le había prometido. Pero si mataba a su hijo, ¿cómo iba a cumplir? Pero él estaba seguro que Dios lo iba a cumplir, que sea las piedras van a dar hijos, ¿no? Que seguramente que tendrá interpretación espiritual todo eso. Entonces, conocer a Dios, ¿para qué tenemos que conocer a Dios? ¿No? Para amarlo. Porque si nosotros veo como cuando no conocíamos a Dios y nos presentaban ese Dios severo, nosotros no amábamos a Dios, nosotros le teníamos temor a Dios. Y cuando cometíamos un yerro nos íbamos lejos de su presencia. Cuanto más lejos íbamos, mejor nos sentíamos. Pero cuanto más lejos nos íbamos de Dios, estaba el diablo esperándonos para poner cadenas que nos iban a impedir a nosotros poder reconciliarnos con Dios. Aunque sabemos que nada de lo que nosotros hacemos puede reconciliarse con Dios, ¿no? Porque Jesucristo ya nos reconcilió con Dios, a nosotros, su sangre, ¿no? Dios nunca está enojado con nosotros, nunca está airado con nosotros, sino que Él puso toda su ira sobre su propio Hijo, ¿no? Y eso es lo maravilloso de conocer a Dios. Vamos a seguir leyendo el libro de Isaías, porque yo quiero conocer más de Dios, ¿no? O sea, a través de los ojos de Isaías, a través de este profeta que tanto predicó. Este fue el profeta mayor de todos los profetas, fue este profeta. Y él conocía a Dios, Dios se reveló a él. No solamente el Dios que había creado los cielos y la tierra, no solamente el Dios que vivía bajo la ley, sino también él conoció al Dios que se iba a manifestar como se manifestó después, ¿no? En una humanidad de hombre. ¿Y por qué es tan importante conocer a Dios? Porque no han mentido tanto, no han engañado, no han enseñado tantas mentiras y nos han hecho vivir una vida tan amargada en el cristianismo, ¿no? Llena de culpa, llena de remordimiento, y parecía una utopía eso de que en el Evangelio uno es feliz. ¿Vio? ¿Cómo podemos poder ser feliz
no conocemos el carácter, el pensamiento, el corazón, ¿no? El sentir de Dios. Y lo tenemos que conocer, y para ello están las Escrituras. Las Escrituras nos van a dar a nosotros el conocimiento de Dios. Sí, pero usted no lo conoce a Dios, sí, pero yo lo quiero conocer más todavía. Nunca se puede decir hasta acá llega Dios. Yo quiero conocerlo más, porque en la medida que lo voy conociendo, voy siendo transformado a su imagen. Voy siendo conformado a la imagen de Dios, que es Cristo, ¿no? Que hoy es nuestro Señor. Le doy gracias al Señor por esta palabra. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Gracias le damos al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo al hermano Antonio Villarreal. Un abrazo, Antonio, te extrañamos y bueno, te esperamos cuando gustes. Al hermano Pastor Nicolás Blanco, Señor le bendiga. Y a Ramona, Señor le bendiga también. Señor bendiga. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias porque tú permites todas estas cosas, Señor. Bendice, Señor, cada día a tus hijos. Señor, ayúdame, Señor, a conocerte más cada día, Señor. Señor, a conocerte a través de tu Hijo, porque tu Hijo dijo una vez, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, Señor. Señor, y queremos conocerte para ser felices, para poder alcanzar ese carácter que tanta bendición trae a este mundo, Señor. Oh, Señor, ayúdanos cada día, revélate a nosotros. Señor, que podamos, Señor, gozar de ese espacio, de ese tiempo, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para poder conocerte, para poder hablar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que nos están escuchando por medio de Facebook. Ayúdales para que ellos también puedan conocerte. Señor, de una manera personal, literal, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.